Bienvenidos una vez más a este canal. Para los que no me conocen, yo soy Maru y esto es La Hora de las Flores. Bueno, como verán, hoy estoy acompañada de mi Ruby. El video de hoy es un video que quise hacer en colaboración de mi amiga Ani, del canal Mundo Suculento. Seguramente muchos de ustedes la seguirán y la conocerán. Y como ustedes sabrán, y algunos de los que me miran están en el hemisferio norte, están en este momento en otoño, aquí en el hemisferio sur. Yo vivo en Argentina, en Buenos Aires, estamos en primavera. Pero Ani me propuso hacer un video contando cuáles son los cuidados que yo tuve y que me funcionaron en mi clima en otoño e invierno. Si bien para los que son del hemisferio sur por ahí ahora no lo pongan en práctica, seguramente el año que viene puedan tomar algunos de estos consejos para aplicarlos en su jardín. Y yo prefiero hablarles sobre algo que me funcionó y no quizás sobre algo que está transcurriendo en este momento y sobre lo cual yo particularmente no tengo tanta experiencia. Así que para los que me miran del hemisferio norte, lo van a poder aplicar, lo que les sirva, lo que les interese seguir, y para los del hemisferio sur, bueno, puedan tomarlo y puedan aplicarlo cuando nos vuelva a nosotros el clima frío. Así que bueno, espero que disfruten de este video. Les mando un fuerte abrazo a todos mis suscriptores, los de siempre y los nuevos, los que se siguen sumando. Está lloviendo, les cuento, estoy grabando debajo de la lluvia. Pero bueno, llueve poquito y no hace frío, así que aunque sea para grabar esta intro, puedo estar. Rubí creo que tiene frío, así que vamos a hacerla corta. Los invito a que se suscriban, vayan ahora, no se olviden. Si les gusta este video, regálenme sus likes. Y bueno, acompáñenme. Como les comentaba, este video es un poco en colaboración con el canal de mi amiga Ani, de Mundo Suculento, como les decía, y si no conocen su canal, vayan a verlo, es muy interesante. Y suscríbanse también a su canal. Ani vive en la Florida, con lo cual su clima es muy distinto al de Buenos Aires, es muy lluvioso, a diferencia de nuestro otoño y nuestro invierno que fue muy seco. Obviamente el clima no es siempre igual. Acá estamos siempre pendientes de que si la corriente del niño, que si la corriente de la niña. Bueno, este año resultó ser bastante seco y llovió muy, pero muy poco. Así que yo les voy a hablar en función de la experiencia que yo tuve, que es muy distinta seguramente a la experiencia que va a tener ella, debido a que aquí las temperaturas son diferentes, son más extremas, creo yo, y no es tan lluvioso, ¿sí? El primer tip, o lo primero de lo que les quiero hablar, es en relación a justamente las temperaturas. Aquí en plena estación de otoño-invierno podemos tener temperaturas que oscilen entre los 5 y los 15 grados. También va a depender mucho en función a la zona donde vos vivas. Yo vivo en Gran Buenos Aires, zona oeste, y la verdad es que aquí no cayeron demasiadas heladas, pero hay lugares que son más abiertos donde sí heló bastante, donde sí hubo mucho granizo. Acá, por ejemplo, granizó una sola vez, así que una sola vez tuve algún problema de que se me dañe alguna planta, pero realmente fue muy poca la lluvia que recibieron mis plantas. Eso es algo fundamental. Y obviamente el tema de la temperatura. Si las temperaturas, obviamente las plantas van a estar en función de cómo uno las cultive y las acostumbre. Si nosotros tenemos plantas cultivadas en un invernadero, no podemos pretender de un día para el otro ponerlas al exterior y que soporten una helada. Pero yo conozco gente que cultiva plantas en su terraza y esas plantas están acostumbradas a recibir frío, sol, lluvias, lo que sea. Entonces, eso es el primer paso. Si nosotros queremos tener plantas fuertes y resistentes, hay que acostumbrarlas a todo, ¿sí? Y para que ellas se acostumbren a todo y sobrevivan y no se mueran, tenemos que darles las condiciones adecuadas para que sean plantas fuertes y resistentes, desde un principio y desde que son chiquitas. Bueno, como primer paso podemos tomar en una noche donde sabemos que va a caer una helada, por ejemplo, es hacernos de una manta antiheladas. La manta antihelada, yo por ejemplo mis plantas, como ven,
durante el invierno compré esa estantería, pero si las tenemos totalmente a la intemperie, cuando yo compré la manta no tenía todavía la estantería, las tenía arriba de una mesa. La manta hay que tratar de que no toque y no roce las plantas, ¿sí? Que esté como arriba de algo, o sea, que no quede pegada, porque sí, ahí sí pueden tener alguna quemadura. Así que en lo posible siempre traten de que la manta quede como en el aire y no posada sobre las plantas. Pueden ponerla doble, la manta antihelada. Ahora se las voy a mostrar porque la tengo. Acá tengo mi manta antihelada. Quiero que vean cómo es parecida a la friselina. ¿Ven? Es muy finita, ¿sí? No es pesada ni nada, es súper liviana. Siempre agárrenla. Pero ya les digo, va a depender de si realmente se justifica o no colocarla según el lugar donde ustedes vivan. Bueno, entonces como les decía, la manta helada únicamente se coloca cuando baja el sol, o sea, no se coloca durante el día, porque durante el día las plantas necesitan absorber los rayos del sol. Así que es únicamente por la noche cuando más baja la temperatura y puede llegar a caer alguna helada. Durante el día no sé si caen heladas, pero no creo, sinceramente. Así que es para colocar durante la noche. Lo mismo si tienen granizadas, pueden colocar algún plástico. Pero siempre recuerden de poner en lo posible alguna estructura para que el plástico no quede sobre las plantas, sino que quede como en el aire para que no les provoque ninguna rotura o ninguna quemadura en sus hojas. Y aquellos que tengan colocada alguna malla sombra, es época, ya en otoño, es época de ir retirándola porque el sol, la realidad es que ya es un sol muy tierno, muy débil, y ya, al menos aquí en el hemisferio sur, no es necesario tener en esa época malla sombra para proteger a nuestras plantas. Así que, bueno, para los que están en primavera-verano, la herramienta que pueden utilizar es la malla sombra. Para los que están en época otoñal o invernal, es la manta antihelada. Bueno, como les decía, el invierno que pasó y el otoño que pasó aquí, al menos en Buenos Aires, fue muy seco. Tuvimos muy pocas lluvias. Con lo cual, a mí sinceramente me costó mucho conseguir agua de lluvia, por ejemplo, para regar mis plantas. Las tuve que regar con agua de la canilla, dejándola, en lo posible hay que dejarla reposar 24 horas, pero realmente no tuve problema de exceso de lluvias. Pero como realmente el clima es muy incierto y uno no sabe cómo va a ser esa temporada en cuanto a las precipitaciones o las lluvias, de alguna manera tiene que prevenir preparando nuestras plantas. Entonces, algo muy importante es el mantenimiento y la higiene de las plantas. Con eso me refiero a que no dejen que sus plantas acumulen hojas secas o cualquier material descompuesto, porque ahí la suma de frío, humedad y hojas muertas es donde pueden aparecer algunas plagas o pudriciones. Así que una de las cosas importantes a tener en cuenta es hacer una buena limpieza de las plantas, ¿sí? Eso vale para cualquier estación, también para primavera, porque en primavera es donde más aparecen las cochinillas. Pero eso es un tip también importante para aplicar en la temporada de otoño e invierno. Otro factor también importante es el uso de piedra, creo que en Estados Unidos le llaman top coat. La piedra no es, como les digo siempre en mis videos, la piedra no es únicamente decorativa, la piedra sirve también para que el agua drene fácilmente, que si hay una salpicadura la planta no se llene de barro y eso pueda provocar alguna entrada de algún hongo y que si hay alguna plaga no se contagie de una planta a la otra a través de las salpicaduras. Así que ese es otro factor que nos sirve para higienizar a nuestras plantas y evitar las plagas. Un factor importante con respecto a las lluvias es que si ustedes, más allá del lugar donde se encuentren, están en un invierno o en un otoño muy lluvioso y ven que ya son excesivas las lluvias y son continuadas, tengan en cuenta que, a diferencia de la época más calurosa, el sustrato va a tardar más tiempo en secarse. Con lo cual, si ustedes ven que la lluvia es excesiva, deberán, digamos, o ponerlas bajo techo o
meterlas en algún invernadero o algún lugar al reparo de las lluvias. En el caso de que no lo tengan, es donde van a aplicar un sustrato mucho más drenante y mucho más inorgánico, pero de eso vamos a hablar después. También es importante que las plantas estén en un lugar que tenga buena ventilación, porque eso va a ayudar a que el sustrato se seque, ¿sí? Entonces, lo importante es que ustedes saben que las suculentas no les gusta, aman el agua, pero no aman estar todo el tiempo húmedas, ¿sí? Entonces, eso es importante, que el sustrato donde ustedes las coloquen sea drenante y que estén en un lugar donde tengan una buena ventilación. Con eso van a prevenir muchísimo las plagas. Otra cosa que pueden hacer luego de una lluvia, al menos yo lo hago y me funciona bien, es soplarlas, es decir, quitarles todas esas gotas de agua que quedan acumuladas en la coronilla de, a ver si los voy a mostrar con alguna plantita. Acá tengo una Cubic Frost. En esta parte, sobre todo estas que son como con las hojitas así paraditas, quedan siempre acumuladas las gotitas de agua. Entonces, con una bombita sopladora o a pulso y a pulmón, traten de que las plantas no queden demasiado tiempo con esas gotas de agua, porque si luego de una lluvia sale el sol, las puede quemar. Y si no sale el sol y queda mucho tiempo con el agua ahí, tampoco es bueno para ellas. De todas formas pueden agarrar alguna plaga o puede facilitar a que la planta se hiele, ¿sí? Si después cae una helada y encima están mojadas, no es algo bueno para las plantas. De la mano del tema de la lluvia viene el riego, justamente, que está muy íntimamente relacionado a si nuestro clima es lluvioso o no es lluvioso. Va a tener mucho que ver con eso. En mi caso, como les decía, fue un otoño-invierno bastante seco. Entonces, ¿qué hice yo? Tenemos que hacer una diferencia entre las plantas que están activas o inactivas en esa estación en la que estemos, ¿sí? Entonces, en otoño-invierno tenemos plantas como los aeniums, los agavoides, las crásulas, los sempervivums y muchísimas más que ahora no me acuerdo, pero esas son las que tengo más presente, que en época invernal u otoñal están en actividad. Entonces, esas plantas sí necesitan ser regadas, pero obviamente no va a ser un riego tan seguido como les podemos dar a las plantas que están activas en época de calor, porque el sustrato, recuerden que va a estar más tiempo húmedo. Aquellas plantas que deban ser regadas, y si no ha llovido en el lugar donde vos vivís, puedes darles un riego cada 20 días, 25, dependiendo de cuán inorgánico sea el sustrato. ¿Cómo darnos cuenta? Porque no es cosa de regarlas sin saber si por ahí la planta está súper hidratada y no lo necesita. Bueno, hay una técnica muy buena que yo aprendí en el canal de mi suculenta terapia, me parece muy piola para ponerla en práctica, que es basar el riego en el estado de las hojas. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Tomamos de vuelta, vamos a agarrar a esta, por ejemplo. Vamos a agarrar ahora a otra. Acá tengo una Blue Atoll. Entonces, ¿cómo hacemos? Nosotros tocamos la hoja y si la hoja se mueve, esta no está muy blanda, está más bien, yo le llamo turgente. Turgente es cuando una hoja está, ven como las de acá arriba, ven que casi no se mueve. Esta es una planta que podría regarse, pero puede esperar unos días más. No estoy hablando de ahora de la realidad, ¿no? Porque está por llover y llovió el fin de semana, pero si no lloviera, en unos días yo podría regarla, porque ven, sus hojitas se mueven. No hace falta esperar a que las hojas estén arrugadas, pero sí que tengan este movimiento, ¿sí? Cuando tienen este movimiento significa, no las de más abajo ni las de más arriba, las del medio, significa que podríamos regarlas, pero también podemos esperar unos días más. Eso es fijarse planta por planta, es muy trabajoso y cuando uno tiene muchas plantas se hace difícil hacer esto, pero es una buena técnica si ustedes no quieren arriesgarse a que se les pudra alguna planta. Y en el peor de los casos es preferible
que pase más tiempo que menos. Es decir, es preferible que la planta pase un poquito de sed y no que se nos pudra, porque si se nos pudre, chau, la perdemos, ¿sí? Así que en el caso más extremo de inexperiencia y de no saber, no se preocupen, la planta no se va a morir de deshidratación. Estas son plantas que están acostumbradas a climas secos, así que no se les van a morir. Si las ven súper arrugadas, bueno, probablemente necesiten agua, pero es preferible que sea de menos y no de más. Siempre lo digo, este es un tip para aplicar en todos los aspectos de la vida. Menos es más. Así que espero que les sirva. ¿Qué pasa con las plantas que están inactivas en el invierno? Que son muchísimas. Bueno, a esas plantas vamos a dejar que se rieguen con la lluvia, ¿sí? Si vemos que la lluvia es poca, va a ir bien para invierno, para otoño e invierno. Si vemos que la lluvia es mucha, protéjanlas porque ya ahí pueden tener casos de pudrición. O si no bien, si ustedes saben que su clima es muy lluvioso, tengan en cuenta a la hora de proporcionarles un sustrato que sea bien inorgánico. Ojo, cuando hablamos de sustrato inorgánico, después les voy a decir porque inorgánico no necesariamente para otoño e invierno nos sirve que tenga mucha piedra, ¿sí? Que sea muy con gravilla, ese estilo. Ustedes ya saben que arena, no, prohibido. Arena, igual, nematodos, así que arena, no, ¿sí? Hablamos del resto de las cosas que podemos colocar en el sustrato. En el caso de los cactus, que son de las que están inactivas en otoño e invierno, suspendan los riegos. O sea, el cactus sí o sí, mis cactus estuvieron a la intemperie y se regaron únicamente cuando llovió. Si llueve mucho, los cubren. Si no llueve nada, bien para ellos, les va a ir perfecto. Y volviendo a lo que les decía del sustrato, ahora les voy a pasar, porque hice las cuentas, porque saben que soy muy mala haciendo las cuentas con los porcentajes, entonces me tomé el trabajo de hacer las cuentas para que nos dé un 100%. Lo que les decía del sustrato es que tengan en cuenta que si ustedes para hacer un sustrato que sea drenante e inorgánico colocan mucha piedra, esto va a hacer que a la planta le baje mucho la temperatura, ¿sí? La piedra facilita que la temperatura en las raíces se baje. Entonces, en plantas que por ahí tienen o corren peligro de quemarse por helada, el sustrato con mucha piedra no es favorable. Entonces, en lugar de piedra, como factor, como componente inorgánico, es preferible usar perlita y vermiculita, ¿sí? Ese es un detalle importante que me pareció piola recalcárselos. Y ahora les voy a leer los porcentajes para no equivocarme, así que disculpen el machete. Bueno, el sustrato que yo les puedo recomendar para mi tipo de clima en otoño e invierno sería con un 20% de tierra fértil, o puede ser tierra negra, la que le llaman tierra de jardín. Esa tierra va perfecto, un 20% aproximadamente. Estos son porcentajes relativos, ¿sí? Tómenlo entre comillas y es como para que tengan solo una orientación. Pueden colocarle un 15% de humus de lombriz. Si ustedes no tienen humus de lombriz en sus países, pueden colocar cualquier abono que sea orgánico, ya sea gallinaza, bovinaza, guano de murciélago, como le dicen popó de borrego, que escucho a veces, o caca, acá le decimos caca de borrego, de caballo. Lo que tengan de abono orgánico les viene súper bien. Para mí es lo ideal. Yo a mis plantas en invierno no las fertilicé artificialmente con fertilizantes químicos. Solamente utilicé humus de lombriz. Ahora sí me estoy animando más con los fertilizantes. También pueden colocarle un 10% de turba o fibra de coco. También eso lo pueden llegar a cambiar por cascarilla de arroz o algo de ese estilo que también vi que usan en otros países. Y algo que es fundamental, el componente clave, además del humus de lombriz y alguna cosita más, el clave es el carbón vegetal. Yo lo uso molido, me parece mucho mejor y más práctico porque al estar molido yo lo puedo distribuir en todo el sustrato. El que no lo consigue molido lo puede utilizar en pedazos y lo pone abajo o distribuido. Para mí me resulta mucho más cómodo que esté molido. Pero mientras lo usen es el carbón vegetal que usamos acá en muchos países de América del Sur para hacer el asado y si no,
se consigue en todos lados, porque yo veo que en Estados Unidos y que en el hemisferio norte lo consiguen también. Así que es el carbón vegetal. Acá estoy de nuevo, como verán, estoy luqueada distinta. Pasaron 2 días desde el momento en que les estaba grabando, porque como habrán visto se largó a llover. Al principio seguí grabando, pero en un momento se largó fuerte, así que no pude seguir grabándoles el video y llovió durante 2 días. Así que ahora, apenas tuve oportunidad, les quiero terminar de comentar lo que les estaba explicando acerca de este video. Pero antes les quiero mostrar esta belleza con la que me encontré hoy. Miren qué hermosura. Todavía no abrió completamente, pero esto es lo que hace la lluvia. Es muy lindo. Es nuevo, me lo regaló una amiga en otoño, así que es la primera vez que me va a florecer. Y amo las flores amarillas, son mis preferidas, así que estoy súper contenta. Bueno, después de este paréntesis, les estaba comentando acerca de los ingredientes del sustrato que yo considero que sería un sustrato bueno, óptimo para utilizar en época otoñal o invernal. Les estaba hablando de la piedrita, de que el componente clave es el carbón y pueden agregarle un 20% de perlita, un 15% de vermiculita, pero si alguna de las dos cosas no las tienen, la pueden compensar con la otra. Es decir, si no consiguen vermiculita, pueden ponerle un 35% de perlita. Cuando yo les hablo de porcentajes, ustedes lo que tienen que hacer es tomar algo de medida, puede ser una macetita, y esa macetita va a ser su 10%. Si yo tengo que aplicar un 20% de algún producto, le pongo 2 macetitas. Si tengo que ponerle un 15, una maceta y media, y así. Pero esto se hace con medidas. Y lo que hago también es colocarle un 5% de tierra de diatomeas. Esto en general creo que se consigue en varios países. Realmente no sé si tiene algún producto que tenga las mismas características que la tierra de diatomeas, pero la verdad es que a mí me gusta mucho usarla en el sustrato, la aplico mezclada en la tierra y es muy poquito lo que se coloca. Ustedes saben, yo les hablo mucho de la tierra de diatomeas en mis videos, son a base de algas y es un polvillo, una consistencia de polvillo blanco. También se puede aplicar sobre la superficie de la planta si ustedes ven alguna plaga o mediante riego, pero yo la coloco en el sustrato porque eso es preventivo de que les aparezcan cochinilla de raíces, evita también la presencia de hormigas, no completamente, no significa que no van a aparecer hormigas, pero bueno, ayuda. También hace de fertilizante, así que tiene un montón de usos y es muy poquito lo que se coloca, pero me parece que es una buena mezcla para que ustedes utilicen en su sustrato. Y el último punto que me parece importante que tengan en cuenta es el tipo de macetas que van a utilizar, ¿sí? Pero el tipo de maceta va a ser en función, obviamente, de su economía, porque no todas las macetas tienen el mismo costo, del tipo de plantas que nosotros tengamos, del tipo de sustrato que estemos utilizando y de los factores climáticos. Todo va en función de todo, ¿sí? Pero bueno, son tips que yo les dejo y ustedes van a tomar o dejar lo que les sirva, obviamente. Pero como reglas generales podemos decir que, por ejemplo, en plantas de hojas carnosas, de hojas grandes, de tamaño grande, pero sobre todo de hojas carnosas, las macetas que más nos sirven, porque son, ¿qué pasa? Las plantas de hojas carnosas son las que más mantienen la humedad, ¿sí? Las que más acumulan agua justamente. Y son las que menos seguido se deberían regar, porque como acumulan más agua necesitan riegos abundantes pero más espaciados, ¿sí? Entonces en ese tipo de plantas lo ideal es utilizar macetas de barro terracota o de cemento, porque son las macetas que más rápido ayudan a evaporar el agua y la humedad, ¿sí? Así que en esos casos les recomiendo ese tipo de macetas. Y en plantas de hojas más delgadas o plantas que les gusta más el agua o plantas más pequeñas, ahí sí podemos utilizar macetas de plástico o también podrían utilizar macetas de cerámica.
Pero, ya les digo, va a ir en función de un montón de factores. Estos son como normas generales, como para que ustedes las tengan en cuenta simplemente. Y otro dato que está muy interesante, también un poco a favor de cuidar el planeta, si ustedes tienen macetas que puedan ser recicladas con potes de telgopor, por ejemplo, cuando se toman un rico helado, o cualquier recipiente que tengan de telgopor que puedan reciclar, inclusive se pueden pintar, las macetas de telgopor son excelentes aislantes térmicos, ya sea de frío y de calor. Entonces, para aquellas plantas que ustedes notan que en invierno se les baja mucho la temperatura y corren riesgo de helarse, es muy recomendable el uso de macetas de telgopor. Lo mismo para el verano. Así que, por ejemplo, aquellos que tienen agavoides, yo tengo una sola y es una híbrida, que es preciosa. Bueno, yo tengo esta preciosura, que es un agavoides híbrido. No sé bien cuáles son sus parentales, pero miren qué belleza. Es la única agavoides que tengo por ahora. El año que viene tengo pensado adquirir otras. Y estas plantas veo que mucha gente las pierde. Las pierde en climas que son de mucho calor, porque estas plantas justamente ahora, para los que entran en la estación de otoño-invierno, están en su época de esplendor, es donde crecen, donde podemos regarlas, pero en verano reposan y les hace muy mal el calor en exceso. Y ahí es cuando a muchos se les mueren. O sea, calor más agua es mortal para ellas. Entonces, en estas plantas, por ejemplo, es muy recomendable el uso de macetas de telgopor. Así que es probable que yo la trasplante. Si consigo una maceta linda, voy a intentar hacer un poquito de manualidades. Por ahí está, inclusive se los muestro. No soy muy buena pintando, pero voy a intentarlo y quizás si logro hacer una macetita de telgopor reciclada, quizás la cambie a ese estilo. Porque es la mejor maceta para aislación térmica, ya sea para frío o para calor. Es decir, que para este video, donde estamos hablando mayormente de los cuidados en otoño e invierno, ténganlo en cuenta para las plantas que corren o aquellos que donde el clima y la temperatura les baja mucho, para que las plantas no corran el riesgo de helarse o enfriarse mucho las raíces, ¿sí? Bueno, espero que les haya servido, que estos tips algunos lo puedan poner en práctica. Cualquier cosa me pueden preguntar, cualquier duda que tengan. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Recuerden, si les gustó, regálenme sus likes y suscríbanse, activen las notificaciones y también recuerden que por Instagram pueden seguirme y ahí tengo contenido casi todos los días. Así que los saludo, un beso grande para todos, uno en especial a Ani. Ani, espero que te guste mi video y espero a ver el tuyo. Chau, chau.